prepararnos para escuchar la palabra de nuestro Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Y vamos a leer del versículo 35 al 45. Marcos 10, del versículo 35 al 45. Si me pueden seguir con su vista, hermanos, dice la palabra de Dios. Entonces Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío dar, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamaándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas su potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Amén, hermanos. Escuchemos la palabra por medio de nuestro hermano Edgar. Los niños pueden salir y los jóvenes no. Gracias a Dios, hermanos. Qué bendición estar aquí juntos nuevamente. Buenos días. Vamos a dar inicio a este mensaje con una oración, por favor. Padre bendito, cuántas gracias te damos esta mañana, porque una vez más nos tienes aquí reunidos en tu bendito y santo nombre. Padre, damos gracias porque continuamos el estudio y los mensajes del libro de Marcos. Permite, Padre, que en este momento se abra nuestra mente, nuestro corazón, de tal manera, Padre, que podamos entender lo que nos quiere decir a través de este mensaje. Quita cualquier distractor, Padre. Te pedimos que tú permanezcas con nosotros en esta mañana. Gracias te damos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, para entrar en contexto, mis hermanos, vamos a tocar algunas partes de lo que vimos la semana pasada con nuestro hermano Jorge. Vamos a dar lectura, les voy a dar lectura a textos que tocó mi hermano la semana pasada, del 32 al 34, que dice también en Marcos 10, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día. Entonces ya leímos la otra porción, y bueno, el Señor Jesucristo estaba realizando su último viaje. Ya esto lo hemos venido contemplando, mis hermanos, en el último viaje a Jerusalén.
era un lugar inevitable, no podía evitar ir a Jerusalén. Entonces, ahí lo estaba esperando la cruz justamente, y durante este trayecto explicaba a sus discípulos que solo de esta manera se podría establecer el reino de Dios en la tierra. Pero al mismo tiempo también insistía acerca de cuáles serían los principios de su reino. Entonces, recordemos lo que nos dijo Jesús en Marcos 10:31, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Entonces, hermanos, este pasaje deja en claro que en el reino de Dios no se establecía según los criterios humanos que se encuentran justamente en el mundo. Hace algunas semanas vimos en Marcos 10:15 que para lograr entrar al reino de Dios era necesario recibirlo como un niño. También vimos la ilustración del joven rico, Marcos 10:17-22, que no fue capaz de regalar sus bienes y riquezas para seguir a Cristo y depender únicamente de Él para recibir la vida eterna. El pasaje que vamos a tocar el día de hoy, que vamos a abordar el día de hoy, encontraremos que la grandeza dentro del reino de Dios no es posible adquirirla sirviendo al mundo, sino por medio de nuestro servicio justamente al Señor. Una situación que se volvió común en este recorrido de Jesús es que los discípulos escuchaban las enseñanzas de Jesús, pero se resistían una y otra vez a aceptarlas. Para ellos, el establecimiento del reino se debería de llevar a cabo por medio del poder de Cristo y muriendo en la cruz, y aspiraban a ocupar los más distinguidos puestos dentro de ese reino, buscando influencias y favores, en lugar de que fuera por el servicio y la entrega. O sea, ellos querían algo gratis sin hacer algún esfuerzo. Mis hermanos, cuando estudiamos estos pasajes, debe de motivarnos para que consideremos constantemente, es algo que yo he dicho mucho, he repetido mucho, que nos examinemos a nosotros mismos, ya que esta es una de las tentaciones que no solo surgieron en el pasado, no solamente era algo nuevo en aquella época, hermanos, ya que a lo largo de la historia del hombre, verse favorecido o beneficiado de una situación solo por un deseo no es correcto, no es lo normal. Todo aquello que recibimos en la vida debería de ser por el esfuerzo, el trabajo y la dedicación que demos a nuestras acciones y no por adular o servir a la gente. Continuamos con este pasaje donde Marcos nos presenta ahora la postrera etapa del ministerio de Jesús cuando subió por última vez a Jerusalén, y aunque sabía exactamente que era lo que allí esperaba, sin embargo mostraba su determinación de hacer la voluntad de su Padre, cualquiera que fuera el precio que pagara. Para Jesús no había duda, estaban obedeciendo y haciendo lo correcto. En el libro de Lucas dice en el capítulo 9:51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El evangelista presenta a Jesús caminando delante de sus discípulos, lo que nos hace pensar en diferentes situaciones, por ejemplo, como la urgencia de la obra que había de realizar, junto con la angustia y el dolor de beber aquella amarga copa, le hacía apresurar sus pasos de manera que iba delante de los discípulos. 2. El hecho de que sus discípulos fueran detrás de él y que estuvieran pensando en asuntos puramente mundanos nos muestra la tremenda soledad de Cristo frente a la cruz. 3. Pero tal vez debamos pensar también que frente a la incomprensión de sus discípulos, el Señor se apresuraba en busca de la soledad que le permitiera estar en comunión íntima con su Padre Celestial. Qué complicada situación, mis hermanos. Vamos a imaginar la escena tan sensible, porque mientras Jesús caminaba delante de los discípulos, ellos quizás podían ver en el rostro las marcas profundas de su dolor, y nuevamente se asombraron y le seguían con miedo. Todo parecía presagiar el peligro que se avecinaba, aunque por lo que luego veremos, ninguno de ellos compartía con él sus emociones y pensamientos, sino que estaban inmersos en sus propios planteamientos acerca
del reino y en sus sueños de grandeza. Por un momento, mis hermanos, me pongo en el lugar de Jesús y qué duro debe de haber sido para pasar por ese momento crucial en este recorrido. Nosotros quizás en algún momento de la vida hemos experimentado alguna situación difícil que se vislumbra por enfermedad, por problemas en la familia o en el trabajo, pues que no podemos evitar y que van a llegar invariablemente, hagamos lo que hagamos. Vamos a tenernos que enfrentar sin vacilar. Claro, aquí hay una gran diferencia también. Aquí Jesús estaba frente a lo que sería la prueba final, su propio sacrificio. En cierto momento del camino, el Señor volvió a separar a los 12 y nuevamente les reveló de forma aún más clara la causa de su profunda perturbación. Realmente Jesús estaba viviendo una experiencia difícil. Si nos fijamos detenidamente en las frases que expresa Jesús, son cortas, como si tuviera dificultad para respirar, por lo que decía una y tomaba aliento, hablaba entrecortadamente. Tal vez esta situación se entremezclaba con sollozos. Dice Marcos 10, 33, 34, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Hermanos, la silueta de la cruz, su sombra, cada vez se hacía más densa. Y el Señor manifestaba aquí la angustia interior que sentía él, anticipar la agonía que sufriría en Getsemaní al ser arrestado y el monte Calvario, también llamado Gólgota, lugar donde se llevó a cabo la crucifixión. Jesús, al mismo tiempo que estaba pasando por esta situación, es evidente que tenía el conocimiento preciso de lo que habría de ocurrir. Esto nos revela claramente que no se trataba de un hombre común, no era un ser cualquiera. Todo esto nos deja ver que la cruz no fue un error en su misión, que la cruz no fue algo que se salió de control. No, mis hermanos, todo estaba previamente planificado y acordado en el seno de la Trinidad. No había nada involuntario ni imprevisto en la muerte del Señor. Simplemente fue el resultado de su propia elección libre, determinada y deliberada. Otra cosa que debemos de resaltar es que en esta tercera ocasión que Jesús anticipaba el sufrimiento y su muerte, siendo aún más preciso que en las ocasiones anteriores. Por ejemplo, aquí anticipa las burlas, mofas y azotes de sus enemigos, dice en el versículo 34, y la escarnecerán, la azotarán y les escupirán en él. Hermanos, creo que hasta aquí hemos entendido de lo que estábamos hablando. Jesús estaba a punto de vivir un momento muy duro. No obstante, a pesar de la claridad con que él expresaba todo esto, sus discípulos seguían sin comprender, sin entender lo que les estaba diciendo. Dice Lucas 18:34, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Sus mentes estaban ocupadas en planes de su propia y egoísta ambición, tal como sigue sucediendo en nuestros días. Lamentablemente muchos pierden la visión del objetivo de seguir a Jesús por pensar en sus propias necesidades. Si vemos el relato en Mateo, parece que también la madre de los hijos de Zebedeo tomó parte en este impulso y dicho sea de paso, hermanos, como padres cristianos debemos tener cuidado de no caer en esa práctica, buscando puestos privilegiados para nuestros hijos en los diferentes ministerios dentro de la iglesia de forma inadecuada. Lamento decir que muchos pastores y líderes espirituales han abusado de su puesto para que su esposa e hijos gocen de ciertos beneficios en las iglesias, y eso no es correcto. Por supuesto, todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, pero como más adelante explicará el Señor, debe de ser manifestado por sus propios hijos y demostrado por un espíritu de servicio y sacrificio.
no por medio de las recomendaciones o peticiones de una madre o un padre, como sucede en la sociedad, en las empresas, en los negocios, sobre todo en el gobierno. Hermanos, en cualquier caso, la forma en la que presentaron el asunto parece infantil e irreverente. Dice el versículo 33 de Marcos: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Esto habla de una gran inseguridad de este par de varones, de Jacobo y Juan. Era una petición claramente cargada de egoísmo. Así que mientras Jesús sufría en el camino, imagínense la situación de Jesús que iba en el camino, cómo iba Jesús en el camino. Ellos soñaban con un reino mesiánico de alcance mundial, en el que ellos iban a ocupar puestos destacados. No podía haber un contraste más fuerte en esta situación. Cabe la posibilidad de que todos los discípulos pensaban en lo mismo. A lo mejor todos traían la misma idea, hermanos, pero no querían perderla, porque no querían perder la oportunidad de buscar un lugar privilegiado en el cielo. Todos deseaban ser los primeros ministros, fíjense, en el reino de Dios, pero dos de ellos trataron de sacar ventaja, la cual podríamos considerar como una osadía. Algo que podríamos resaltar también, a pesar de ser una ambición pecaminosa, vamos a decirlo así, es que estos dos discípulos tenían una gran fe. Eso sí, ellos creyeron en Jesús, al que los líderes religiosos de Israel rechazaron categóricamente. Era el Cristo que iba a sentarse en el trono de su gloria y que conforme a su promesa, ellos se sentarían también en 12 tronos, como lo vemos en Mateo 19:28, que dice: y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la degeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Hermanos, estos varones habían dejado todo para seguir a Cristo, por lo cual pensaban que recibirían a cambio algo muy valioso cuando se estableciera el reino de Cristo. Por esta razón le costaba trabajo aceptar que Cristo se disponía a entregar su propia vida por ellos en la cruz, para que pudieran obtener la salvación eterna. Es lamentable que los humanos tengan esa misma ideología. Su forma de vivir se centra muy poco en los beneficios que reciben de Dios, de lo que verdaderamente tiene un valor invaluable para la eternidad, y fija sus intereses principalmente en los goces mundanos, inmediatos, efímeros y pasajeros. Si bien es cierto que la misión que manifestaron los discípulos en ese momento no era la forma o el tiempo correcto, como cristianos debemos de ser ambiciosos, ¿sí? Espiritualmente tenemos que ser muy ambiciosos. El apóstol Pablo exhortaba a procurar los mejores dones espirituales. Esto lo menciona en 1 Corintios 14:1, y a Timoteo le dijo en 1 Timoteo 3:1 que algunos anhelan obispado, buena obra desean. Aunque hay que tener reservas sobre no ser exagerados con respecto a nuestros deseos, para no caer en una competencia con nuestros propios hermanos de una manera insana, como lo vemos en Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La petición de Jacobo y Juan ponen en evidencia la debilidad y falta de claridad cuando oramos, hermanos. Hemos mencionado que Dios no siempre cumple las peticiones a nuestro gusto. Es común que el objetivo de estas oraciones sea para vivir mejor, que haya provisión, protección y dirección, dejando de lado los intereses del reino de Dios. Por esta razón, no recibimos lo que pedimos, como lo vemos en Santiago 4:3, que dices: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto.
Así es que debemos celebrar que el Señor no nos da lo que pedimos, hermanos, porque de ser así seguramente eso sería para nuestra propia ruina. Como ya lo sabemos, no todo lo que deseamos es bueno. El Espíritu, que es previsor en este sentido, corrige nuestras imperfectas oraciones y nos da lo que realmente nos conviene, como lo comprobamos en Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indeseables. Los discípulos no solo estaban guiados por una misión carnal, también estaban equivocados porque pedían sin entender lo que eso implicaba. No estaban dimensionando el costo que tendrían que pagar por obtener su petición. Por eso, cuando el Señor les contestó, les explicó que esa comunión íntima con Él en el amargo sufrimiento de la cruz por la que se disponía a pasar, era necesario decir lo que dice aquí en Romanos 8:7, dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, hay algo que me inquieta, es una manera muy personal de pensar las cosas con relación a lo que deseamos, a lo que pensamos, a lo que queremos. Y yo he visto mucho esta situación, es muy común, que me inquieta. Quizás nos ha sucedido que personas que están cercanas a nosotros nos piden oración por alguna situación en especial. Es común esa situación, porque conocen que tenemos nosotros la fe en Dios y que Dios nos da respuesta y nos bendice y nos da muchas cosas. Pero a veces una petición de estas no es suficiente. Muchas ocasiones, mis hermanos, muchas personas quizás no han comprendido, no han entendido que una oración sin conocer a Dios no les va a servir de nada para solucionar sus problemas. Durante muchos años de su vida rechazaron a Jesús por su forma de vivir. Es posible que están dañados físicamente o viven una adicción y dañaron la relación con su familia. Tal vez malgastaron sus recursos en cosas vanas de la vida. Y hoy que están enfermos, solos y en la pobreza, piden una oración para superar estas situaciones. Y créanme, mis hermanos, no dudo que Dios va a dar respuesta a estas personas, siempre y cuando se rindan ante Dios y acepten como único y suficiente Salvador al Señor Jesús. Quizás sean sanados, puedan ser que sus familias les perdonen y recuperen algo de lo que perdieron. Pero lo más maravilloso, mis hermanos, cuando rindan su vida a Cristo, es que tendrán garantizado un lugar especial en la eternidad. Y eso lo tienen que hacer personalmente. Cada quien es responsable de su salvación. Son muchos los que desean grandes bendiciones, que Dios, sin estar dispuestos a sufrir y a sacrificarse por su causa. Cuando alguien pida oración, hermanos, es la oportunidad para predicar sobre el plan de salvación de Dios para el hombre. Regresando al tema, para aclarar este punto, el Señor les habló de la copa que había de beber y del bautismo en el que él iba a ser bautizado, en una clara referencia a su muerte en la cruz. Dice en el versículo 38, ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y de la misma forma se refirió a su bautismo en Lucas 12:50. De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Entonces, cuando el Señor les preguntó a sus discípulos si estaban dispuestos a beber esa copa y pasar por el mismo bautizo, les estaba hablando de sumergirse en la terrible experiencia del dolor y muerte que Jesús iba a atravesar. Qué pregunta tan difícil, mis hermanos. ¿Qué contestaríamos nosotros? ¿Acaso estaríamos dispuestos a someternos a tan dura prueba? Cada día enfrentamos retos que nos ponen ante situaciones duras, pero no creo que tenga comparación con la experiencia que Jesús estaba próximo a vivir. Pero quizás como una extraña mezcla de ignorancia y de devoción, los apóstoles respondieron al Señor: ¡podemos!
Era claro que tenían mucha confianza en sí mismos. Muchos recordamos que cuando Jesús fue prendido, dice Marcos 14:50, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Así es que nos preguntamos, ¿dónde queda la promesa de acompañarle hasta el fin? Pero no creo pertinente juzgar a los apóstoles, porque a nosotros mismos nos ocurre con frecuencia que creemos que somos mucho más de lo que son nuestros hechos, que son capaces de demostrar nuestra verdadera personalidad. Tomemos lo anterior como una lección finalmente aprendida en cualquier caso. Aunque en el momento del arresto y crucifixión de Jesús todos ellos desaparecieron, no obstante, más tarde las palabras de Jesús se cumplieron en ellos. Dice en Marcos 10:39, ellos dijeron, podemos, Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Por supuesto, primero tuvieron que aprender a desconfiar de ellos mismos y a depender del Señor, pero finalmente ambos entregaron su vida, tal como lo habían dicho. Por ejemplo, Jacobo murió como mártir, Juan pasó a sus últimos días en prisión como prisionero en la isla de Patmos, y según dice la tradición, murió también de forma violenta. Todos los cristianos están llamados a sufrir con Cristo. Y del mismo modo, con ellos, todo aquel discípulo de Jesús que quería ser leal a Él, también sufrirá. Dice 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. También Pablo escribe en 1 de Pedro 4:13, si no gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Con relación a este punto, hermanos, debemos de tener presente siempre que no hay punto de comparación entre los sufrimientos de Cristo y aquellos que experimentarán sus seguidores por causa de su identificación con Él. Jesús jamás podría ser imitado. Él tuvo la encomienda más importante para el mundo, dar su vida por rescate de la humanidad. Y todo esto finalmente, el Señor contestó la petición concreta que le habían hecho diciendo en Marcos 10:40, pero él sentaráos a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Posteriormente el Señor explicará con más detalle que la posición de su reino se va a determinar por la fidelidad y lealtad en el servicio a Él. Ahora, por supuesto que esta petición provocaría enojo en el resto de los discípulos. Creo que por ahí dice, ya que todos deseaban el mismo, pero Jacobo y Juan, más hábiles, se adelantaron, lo cual derivó un disgusto muy fuerte en ellos. Creo que ahorita por ahí andan de moda las corcholatas y creo que hay mucha disputa ahí entre ellos, a ver quién va a ser el primero, el segundo y el tercero. Bueno, ya fue algo similar, se enojaron, por supuesto, a los otros dos, porque dijeron, pero ¿por qué ellos están viviendo esto? Y cómo esta acción y otras más se generan conflictos y rompen el compañerismo cristiano, algo que no está muy distante de las iglesias en la actualidad. Todo por el deseo carnal de sobresalir, de sentirse como una persona bien calificada sobre los demás. No debemos caer en este engaño, hermanos. Solo recordemos que para Dios todos somos iguales y no hay exclusividad en Dios. No hay ninguna exclusividad, mis hermanos. En el cielo todos somos iguales. Ahora, existen grandes diferencias con relación al reino y los reinos terrenales, con relación al poder y la grandeza del Señor. Me explico. Lamentablemente, los gobernantes de la actualidad son aquellos que han sabido acumular grandes recursos económicos. Puede ser que tengan poder militar, de astucia diplomática, todo para usar su autoridad para llenar su ego y buscando su propio beneficio. Y como está comprobado, muchos imponen su voluntad sobre otras personas, sobre todo en las más humildes y en las más vulnerables. Hermanos, es evidente que las normas del reino de Dios habrían de ser totalmente distintas a las del mundo. En estos textos podemos encontrar un contraste muy fuerte entre los discípulos. La grandeza no consistiría
en recibir el servicio y la sumisión de otros, sino el servicio que uno mismo pudiera realizar para los demás. Dice Marcos 10:40, pero pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes es preparado. Por esta razón los discípulos deberían hacerse esclavos o servidores de todos los demás, no considerando sus propios derechos, sino los de los otros. El apóstol Pedro llegó a entenderlo perfectamente. Años más tarde, hablaba acerca del gobierno dentro de la iglesia local. Se expresaba en estos términos en primera de Pedro 5, 2, 3. Apacentad la grey y de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. También Pablo tuvo que exhortar seriamente a los creyentes de Corinto porque se encontraban inmersos en visiones internas debido a que tenían la tendencia de enaltecer a sus líderes de una forma completamente mundana. No habían entendido que aquellos apóstoles y misioneros que ellos tenían elevados no eran sino servidores suyos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3, 4, 5, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Desgraciadamente muchos de los que se dicen seguidores de Cristo han olvidado estos principios y constantemente han manifestado esta tendencia del hombre caído de exaltar a sus líderes, llegando a considerar las iglesias más importante aquella en que su líder tenga más seguidores, lo cual es un terrible error. Esto ya lo hemos manifestado, mis hermanos, que hay muchas personas que siguen en una iglesia, pertenecen a una iglesia, a lo mejor porque está un pastor que les agrada, que les gusta, que les llama la atención, pero de pronto si se va, también se van. Entonces eso no se trata. Hemos dicho que aquí lo principal, y lo acaba de decir mi hermano, que me quedó muy grabado mi hermano Arturo Gleso, que dijo que esta iglesia no está sin pastor, porque Jehová es nuestro pastor. Entonces, mis hermanos, aquí el principal es el Dios y Jesús. Entonces, dice en 1 Corintios, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. En todo servicio que se realice en la iglesia, el creyente nunca debe olvidar el ejemplo supremo de Cristo, dice Filipenses 2, 3, 8. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores o a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, por supuesto, es desear que estos mismos principios se apliquen también en todas las áreas de la vida, ya sea en la familiar, ya sea en la iglesia y dentro de la sociedad. Sin duda, uno de los mayores problemas del ser humano es que siempre quiere aportar lo menos posible y quiere recibir mucho. Son de los que dan poco, pero quieren recibir todo. Se cuenta la anécdota, es una anécdota que me llamó la atención y me gustó. Durante la guerra de independencia de Estados Unidos, donde varios soldados estaban tratando de levantar un árbol, ahí estaban batallando para levantar un árbol. Querían construir una valla con todos los árboles que estaban derribando, los troncos. Entonces, un hombre distinguido se acercó y le preguntó a un oficial que observaba, yo estaba el oficial viendo,
observando cómo estaban trabajando, batallando, porque pues obviamente estaban en una guerra. Entonces, a lo cual contestó con arrogancia e indignación y molesto: es que no se da cuenta que soy coronel. O sea, le dice: ¿es que no se ha dado cuenta que soy coronel? Entonces respondió el otro hombre: si usted no lo hace, lo haré yo. Y así fue. Agarró, fue, apoyó para levantar el tronco, no sé, cortarlo, quizás acomodar. Entonces apoyó en esta tarea, hasta que concluyeron. El coronel intrigado, que quedó así como: ¿qué le pasa, no? El coronel intrigado le preguntó: ¿cuál es su nombre? Y entonces el hombre agarró y, abriendo su abrigo para revelar su uniforme que llevaba debajo, le contestó: soy el general Washington y cuando necesite más ayuda, ya vengo. O sea, imagínense nada más cómo quedó este hombre, ¿no? Sorprendido. Era Washington el que estaba ahí, justamente ayudando. O sea, aquí se trata de que todos tenemos que hacer lo mejor para nuestro Señor, sin variar cualquier nivel, mis hermanos. Hermanos, por todos es conocido que Cristo es el mejor modelo que debemos de imitar. Dice Marcos 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sin lugar a duda, la entrega de su vida en la cruz para salvar a los pecadores fue la mayor demostración de este espíritu de servicio con el que quería incluir en sus discípulos. Pero no fue la única muestra. Todos recordamos que la misma noche en que fue entregado a los discípulos, volvieron nuevamente a tener otra discusión acerca de cuál de ellos iba a ser el mayor. Y el Señor tuvo que repetir la misma enseñanza en Lucas 22, 24 al 27. Se destacan estas palabras: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, dándole ejemplo de que él también estaba sirviendo, que él estaba haciendo la parte que le tocaba. En el Evangelio de Juan nos explica que después Jesús se levantó y se quitó su manto y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ciñendo. Al terminar, preguntó a sus discípulos: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro, he lavado vuestros pies. Y el Señor, y decid bien, porque yo lo soy, pues sí, yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también deberéis lavar vosotros también los pies de unos a los otros, porque ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hiciereis. Juan 13, 4, 17. Entonces, hermanos, pero nuestro asombro no termina aquí, porque el papel de siervo de Jesús no acabó con su vida aquí en la tierra. Cuando Él regrese en su segunda venida, con todo su poder y su gloria, volverá a asumir su papel de siervo. No va a venir como un rey, como un poderoso, va a llegar nuevamente como un siervo para servir justamente. Dice en el versículo 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando de su desierto, os digo que se seguirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Es muy claro que Jesús nunca dejará de servir a su pueblo, por increíble que parezca. Todo esto debería inclinar nuestros corazones a servir y entregarnos a otros, en lugar de estar buscando los aplausos o los beneficios o el prestigio entre nuestros semejantes. El orgullo mata el servicio, mientras que la humildad nos engrandece. Recordemos las palabras de Jesús en Lucas 14, 11, que dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mis hermanos, aquí encontramos la consumación de su servicio como el siervo de Jehová, porque no debemos olvidar que lo que llenaba en primer lugar el corazón de Cristo era el servicio a su Padre Celestial.
Juan 4:34 dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Pero al mismo tiempo, este servicio tenía como objetivo beneficiar justamente a los hombres pecadores, dando su vida para liberarnos eternamente de la culpabilidad de sus pecados y de sus trágicas consecuencias sobre el ser humano. En este sentido, su vida fue el precio que tuvo que pagar para que nosotros recuperáramos la libertad. Estos términos pueden resultar un poco extraños en nuestro mundo moderno, pero en aquella sociedad el término redimir se usaba frecuentemente para referirse a la liberación de un esclavo o a un cautivo mediante el pago de un rescate, y esto es exactamente lo que Cristo hizo para que pudiéramos llegar a formar parte de su reino. Dice Colosenses 1:13 al 14, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Hermanos, tengamos siempre presente en nuestras mentes que si anhelamos alcanzar un lugar en el reino de Dios, no basta con desearlo o pedirlo. Busquemos esa pasión por Cristo, como Él la sintió por nosotros. Es necesario trabajar día a día para obtener un lugar en la gloria del Señor. Dice en verso 44, y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Se trata de cumplir un servicio humildemente y ser obediente al Señor. Finalizo este mensaje con el versículo 45 que dice que todos conocemos y es una invitación a servir tal como hizo el Señor, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oremos. Padre bendito, te damos gracias porque podemos, Padre, a través de tu palabra, saber, Padre, que todos aquellos, Padre, que estén sirviendo, que estemos actuando, Padre, conforme a tu voluntad, esperando en ti, con toda la confianza, con toda la fe, mi amado Dios, tú tienes preparado un lugar para nosotros, Padre. Permite que podamos alcanzar esa posibilidad, Padre, que hagamos a un lado, Padre, las cosas del mundo, que hagamos a un lado las cosas vanas, mundanas, Padre, y que sirvamos a los demás, Padre, que podamos, Padre, con nuestros talentos, con nuestros dones, Padre, justamente actuar como tú quieres que lo hagamos, Padre. No nos vuelvas egoístas ni soberbios ante las situaciones que hay en nosotros, Padre, sino permite que podamos ser humildes, Padre, para poder alcanzar ese lugar glorioso en los cielos. Gracias te doy, Padre, por este mensaje. Espero que sea de bendición para todos mis hermanos. Te pido esto y te doy gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.